secreción de insulina, pero ¿por qué? Porque mejoraba el efecto de la insulina, el cuerpo no tendría que fabricar tanta insulina para lograr su efecto, inclusive tenía disminución de la grasa del hígado, con lo cual prevenía una citoesteatohepatitis, que es una de las complicaciones de la diabetes que lleva a la cirrosis. Y esto lo lograba actuando genéticamente en el genoma, cambiando algunos genes y reprimiendo uno y afectando otro, una cosa que a uno le pone los pelos de punta, como una droga te va a cambiar los genomas, pero así pasaba, y favorecía los procesos, digamos, antiinflamatorios, la adiponectina, que es la única droga, hormona buena que tiene el cuerpo para la diabetes, y en cambio disminuía todas las citoquinas inflamatorias que favorecen la progresión de la diabetes. Además era estable en el tiempo, porque la roxiglitazona en el estudio ADOPT mostró que era mucho más estable, no necesitaba agregar drogas nuevas, porque los pacientes seguían bien en el tiempo, y su hemoglobina glicosilada bajaba y era estable en azul. En cambio las sulfodrogas bajan muy bien, pero después con el tiempo pierden efecto, y la metformina en forma intermedia. Pero ¿qué pasaba? Subía el peso, retenía líquido, aumentaba la frecuencia de insuficiencia cardíaca, y un señor Nielsen, muy odiado por el laboratorio, hizo un metaanálisis y descubrió que la roxiglitazona aumentaba un 43% los eventos no fatales cardiovasculares, en forma significativa. Esto hizo que Smith-Kline, que estaba bárbaro, todo el mundo tomaba glitazonas para todo, porque hasta podía tener algún efecto en inflamación e inclusive en procesos de artrosis, pero te aumentaba las fracturas. Entonces, en los estudios, analizando los estudios más importantes, como el DREAM y el ADOPT, pero también otros menores, descubrió esto. Entonces esto creó un gran conflicto y la FDA tuvo que decir qué iba a hacer con esta droga. Finalmente hizo una cosa intermedia, no la sacó, pero le puso una restricción muy importante, porque todos los metaanálisis descubrían que aumentaba el infarto en forma significativa, la insuficiencia cardíaca y las fracturas, pero si bien no aumentaba la mortalidad en los estudios que se analizaron. Entonces nosotros, para decidir qué droga tenemos que usar, necesitamos controlar todas las variables, la glucemia de ayuno, la postprandial, porque esta es la que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, que la droga no me haga aumentar de peso, que no me produzca hipoglucemia, y que todos los otros efectos adversos que hemos visto, por ejemplo, en lo que pasó con Roxy, en la enfermedad cardiovascular, no sean significativos. Y entonces tenemos que cambiar para eso nuestra mentalidad, porque hasta ahora hemos usado drogas que mejoran la sensibilidad de la insulina en el cuerpo, o que aumenten la secreción de la insulina. Si eso en el cuerpo está estable, la glucemia está estable, pero cuando este equilibrio se rompe, entonces aparece el aumento de la glucemia. Por lo tanto, la medicación iba dirigida a estos dos puntos de trabajo en la diabetes. Pero la diabetes no es solo eso. Nosotros cuando tenemos un paciente con diabetes vemos que con el tiempo se segrega mucha insulina, porque el cuerpo tiene poca sensibilidad, pero llega un punto que la insulina no se segrega más en la cantidad excesiva que se estaba segregando, y entonces la glucemia empieza a subir. Pero miren lo que descubrió De Fronzo cuando hizo trabajos con diferentes grupos de pacientes en diferentes situaciones de glucemia, glucemias normales, intolerantes y diabéticos. Y él vio que cuando el paciente pasaba de ser tolerante normal a intolerante, la glucemia a las 2 horas era mayor de 140, solamente tenían capacidad de secretar insulina en forma adecuada el 20% de sus células pancreáticas. O sea que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, el 80% de su páncreas no está funcionando. O sea que llegamos más tarde y ya lo vimos. Llegamos tarde. Por lo tanto, la prevención es un tema ahora muy en boga, y hay 18 estudios que demuestran que se puede prevenir la diabetes. Eso también nos permitió decir que cuando nosotros somos tan exactos en definir 126 diabetes, 126 no diabetes, estamos diciendo una mentira absoluta, porque los pacientes están mezclados cuando uno analiza su capacidad de secretar insulina versus su nivel de glucemia. Entonces, realmente esto lo demuestra, por ejemplo, este es un estudio de prevención, el más conocido, donde los pacientes antes de transformarse en diabéticos ya tienen 8% de retinopatía, y que eran seguidos durante 4 años, cuando pasan a diabetes pasa al 13%. O sea que ya no solo enfermedad cardiovascular empezó antes, sino enfermedad microvascular.
Por múltiples causas hay un fallo de la célula beta, hay un fallo en controlar la salida de glucosa desde el hígado, o sea que nosotros cuando comemos normalmente el hígado que estaba aportando la glucosa en el ayuno, debía dejar de producirla, en cambio en la diabetes sigue produciendo glucemia, azúcar durante la comida en el estado postprandial, esto se ve acá, esto es un normal, come, la glucemia sube, la insulina sube y el glucagón, que es el encargado de mantener la glucemia en el periodo de ayuno, tiene que bajar. En el diabético no ocurre esto, está en los puntos negros subido, la insulina tiene un retardo en la aparición y la glucosa se eleva. Entonces tenemos que integrar ahora un montón de elementos en la patogénesis de la diabetes que son a los cuales tenemos que impactar. Y entonces ahora el octeto ominoso, como lo llamó de Fronzo, son todos estos órganos que están participando en la diabetes, la disminución de la secreción de insulina, la producción del glucagón en la célula beta, el aumento de la producción hepática de glucosa, el cerebro como órgano de la saciedad que dice pará, la disminución de la captación de glucosa, la reabsorción de glucosa por el riñón y el aumento de los ácidos grasos en la circulación. Todos estos tienen un correlato actual de drogas que pueden llegar a controlarlas. Metformina en el hígado, sobre todo en la liberación de glucosa durante el periodo de ayuno y postprandial, y las drogas insulinosecretoras, las drogas que mejoran la sensibilidad del músculo a la insulina y las que bloquean la lipólisis. Pero fíjense, toda la sulfadroga, efectos maravillosos en el primer año, pérdida de la efectividad en el tiempo, versus, por ejemplo, las tiazolidinediones, que son bastante estables en el tiempo con efectos muy buenos. Y entonces quería, para terminar, comentarles las últimas drogas que tenemos en el de recursos para el tratamiento y que estaban en la clasificación inicial como drogas de menor jerarquía en el sentido que no había evidencia para usarlas porque no habían demostrado hasta ahora que fueran efectivas, seguras, pero ya tenemos bastante evidencia y esto hace que no debamos limitarnos en el uso, inclusive los nuevos algoritmos las propician como drogas de inicio de tratamiento. Entonces, vamos a ver este efecto que se llama efecto incretina, y acá entonces podemos ver cómo si yo aplico una solución endovenosa puedo subir el azúcar, pero también lo puedo hacer comiéndome una rica comida y subo la glucemia. Pero la respuesta a la insulina, cuando yo lo hago por la vena, la infusión venosa, es esta. En cambio, cuando yo hago la comida por la boca, la insulina sube con un primer pico espectacular. Esto se lo llama efecto incretina. La diferencia, esto se sabe hace mucho tiempo, pero no sabía por qué se producía. Y ahora entonces lo que sabemos es cuál es la causa, y es que hay dos hormonas intestinales que son parte del gen del proglucagón. El glucagón era esa sustancia que hacía subir el azúcar. En cambio ahora tenemos en el intestino sustancias que se liberan a la comida y que entonces nos van a favorecer. Esta es una célula beta segregando insulina. El mecanismo normal es que la glucosa que subió, que la comimos, que la pusimos por la vena, por donde sea, favoreció la producción de ATP y esto cerró canales de potasio y llegó a producir entonces finalmente un cambio eléctrico que produce la secreción de insulina. Pero las dos hormonas que vienen del intestino trabajan en conjunto con este proceso, con el aumento de la glucosa, y amplifican la secreción de insulina. O sea, son como el sistema de amplificación de esta señal original. Pero no solo se quedan ahí, sino que tienen efectos cardioprotectores, disminuyen el vaciamiento gástrico, dan saciedad y producen reducción de la producción de glucosa por el hígado y aumentan la sensibilidad en el músculo. O sea que cumplen la mayoría de las funciones, pero su función principal está en inhibir el glucagón y aumentar la síntesis de insulina, inclusive dando una cierta protección de la muerte celular beta, que esto está demostrado en animales, todavía no en el hombre. Es decir que al momento de comer liberamos estas sustancias que tienen efectos múltiples.